Lección 1. Un regalo bien pensado. Vi ese hermoso cuadro que tienes, es algo extraordinario. Gracias. Una amiga me lo regaló, y realmente espero que lo haya visto colgado en mi pared. Estoy seguro de que a ella le encantaría ver cuánto lo aprecias. Yo también lo creo. Agrega un toque de color tan encantador a mi sala de estar. Eso es lo que hacen los grandes dones, dan vida a un espacio y crean recuerdos. Exactamente. Me encanta cómo el arte puede contar una historia, sin decir una palabra. Realmente lo es. ¿Crees que lo eligió con un significado específico en mente? Eso espero. Me hace apreciarlo aún más cuando hay un pensamiento detrás de ello. Es maravilloso tener amigos que entienden también nuestros gustos e intereses. Lección 2. La importancia del apoyo. Ya sabes, contar con amigos y familiares que te apoyen realmente marca la diferencia en la vida. Tienes razón. Es sorprendente cuánto estímulo puede aumentar nuestra confianza. Cuando sabemos que otros nos apoyan, nos da la fuerza para superar los desafíos. Exactamente. Me siento mucho más motivado cuando sé que tengo un sistema de apoyo sólido. Es como tener una red de seguridad que nos permite correr riesgos y perseguir nuestros sueños. Sí, y es reconfortante saber que no estamos solos en nuestras luchas. Las personas que nos apoyan pueden ayudarnos a ver nuestro potencial cuando nosotros mismos no podemos verlo. Definitivamente, su fe en nosotros a menudo ilumina el camino a seguir. Y fomenta un sentido de pertenencia que es tan esencial para nuestro bienestar. Lección 3. Conceptos básicos de viaje. Mientras se prepara para su viaje, no olvide considerar las pequeñas cosas. ¿Cómo que? Un adaptador de viaje para tus dispositivos electrónicos es esencial, especialmente si viajas al extranjero. Buena idea. A menudo olvido lo diferentes que pueden ser los puntos de venta en otros países. Y un candado para su equipaje también es importante para su tranquilidad. Tienes razón. Es mejor prevenir que curar cuando se trata de nuestras pertenencias. Exactamente. Tener esas cosas ordenadas puede hacer que la experiencia de viaje sea mucho más fluida. Además, nos permite centrarnos en disfrutar del viaje en lugar de preocuparnos por la logística. Exactamente. La preparación es clave para una aventura memorable. Lección 4. Seguimiento de bolsas. Cuando viajas, siempre es bueno saber dónde están tus maletas. Absolutamente. Suelen darnos un número de referencia para realizar el seguimiento de nuestras maletas online. Esa característica es muy útil, alivia mucha ansiedad por la pérdida de equipaje. Con seguridad, saber dónde están tus maletas realmente puede ayudarte a relajarte durante tus viajes. Además, es reconfortante tener ese nivel de control sobre tus pertenencias. Exactamente. Me siento mucho más a gusto cuando puedo vigilar mis cosas. La tecnología realmente ha mejorado la experiencia de viaje de muchas maneras. Sí, nos permite centrarnos más en disfrutar de nuestro viaje que en preocuparnos de nuestras maletas. No puedo imaginar viajar sin esas innovaciones hoy en día. Lección 5. Compras para la casa. Ayer encontré grandes ofertas mientras compraba. Ah, de verdad.
Excelente. ¿Viste algún artículo para el hogar en oferta? Sí, hubo fantásticos descuentos en utensilios de cocina y ropa de cama. Eso suena increíble. Me vendrían bien algunas cosas nuevas para mi cocina. Definitivamente deberías echarle un vistazo. Tenían algunas opciones elegantes que me llamaron la atención. Yo también los agarraré. Siempre es bueno refrescar nuestros espacios de vida. Exactamente. Además, se siente bien ahorrar dinero mientras mejoramos nuestras casas. Realmente lo es. Me encanta encontrar una buena ganga. Es como una pequeña victoria cuando encuentras algo que te encanta a un precio excelente. Lección 6. Beneficios comerciales. En el mundo actual, las empresas siempre están buscando formas de mejorar. ¿Qué beneficios puede traer? La eficiencia es clave, puede agilizar los procesos y aumentar la productividad. Eso tiene sentido. Los costes reducidos también son una ventaja significativa. Bien. Ahorrar dinero en las operaciones puede generar mejores márgenes de beneficio. Y una mayor satisfacción del cliente puede resultar de mejores servicios. Absolutamente. Es probable que los clientes satisfechos regresen y recomienden el negocio a otros. Crea un ciclo de éxito que puede elevar a toda la organización. Es fascinante cuán interconectados están todos estos elementos en un negocio próspero. Lección 7. Opciones de color. Cuando empiezas a comprar tu guardarropa, ¿tienes algún color específico en mente? Gran pregunta. Me inclino por tonos cálidos como el burdeos y el amarillo mostaza. Esas son hermosas elecciones. Realmente resaltan, especialmente en la primavera. Exactamente. Creo que le darán un toque agradable a mis conjuntos. ¿Has considerado algún estilo en particular que combine con esos colores? Estoy pensando en vestidos fluidos y blusas elegantes para mezclar y combinar. Eso suena encantador. Las telas fluidas pueden ser tan cómodas pero elegantes. Estoy de acuerdo. Además, me da versatilidad para diferentes ocasiones. Es fantástico tener opciones que puedan pasar de lo informal a lo formal. Lección 8. Emoción por los juegos. Últimamente he estado pensando en probar algunos juegos de estrategia. Esas son excelentes opciones. Pueden ser muy desafiantes y emocionantes. Me encanta cómo te hacen pensar críticamente y planificar el futuro. Sí, es como un ejercicio mental mientras te diviertes. Exactamente. Es gratificante ver que tus estrategias dan resultado en el juego. Además, suelen fomentar el trabajo en equipo y la comunicación, lo cual es una ventaja. Absolutamente. Es una excelente manera de vincularnos con amigos mientras involucramos nuestra mente. No puedo esperar para explorar algunos juegos nuevos juntos. Suena como una maravilla. Planifiquemos una noche de juegos pronto. Ya estoy deseando que llegue. Lección 9. Héroes improbables. Es fascinante cómo una familia puede cambiar las percepciones, incluso si el héroe tiene una reputación dudosa. En efecto, el interés de la historia suele radicar en las complejidades de sus relaciones.
Bien. Destaca cómo el amor y la lealtad pueden existir incluso en circunstancias difíciles. Exactamente. Te hace preguntarte qué define a un héroe, en primer lugar. Algunos pueden verlo como un criminal, pero sus motivaciones pueden tener su origen en vínculos familiares. Sí, y agrega capas a la narrativa que mantienen a los espectadores interesados. Aprecio las historias que exploran las áreas grises de la moral y la ética. Aquí igual, nos impulsan a pensar críticamente sobre nuestros propios valores y elecciones. Es sorprendente cómo la narración de historias puede provocar reflexiones tan profundas sobre la naturaleza humana. Lección 10. Cuentos de la entrada del estanque. Sabes, si alguna vez visitas la Universidad Brock en St. Catharines, Ontario, escucharás sobre Pan Inlet. Eso es emocionante. ¿Qué hace que Pond Inlet sea tan especial? Es un centro central para estudiantes, es donde todos se reúnen para socializar y relajarse. Me imagino que debe ser un lugar vibrante, lleno de vida y energía. Exactamente. El ambiente siempre está lleno de conversaciones y risas. Suena como un gran lugar para hacer nuevos amigos y conexiones. Definitivamente. Es como el corazón de la comunidad universitaria. Me encanta cómo las universidades crean espacios tan dinámicos para que los estudiantes interactúen. Sí, y Pan Inlet es una parte esencial de la experiencia universitaria allí. Lección 11. Destinos de ensueño. Eso es emocionante. ¿A dónde piensas ir para tus próximas vacaciones? Me inclino por las Maldivas, se ve absolutamente impresionante. Las Maldivas son una elección tan hermosa. Las aguas cristalinas son impresionantes. Lo sé. Además, los bungalows sobre el agua parecen un sueño hecho realidad. Suena como el lugar perfecto para relajarse y descansar. Exactamente. Ya puedo imaginarme descansando en la playa con un buen libro. Eso suena celestial. ¿Hay alguna actividad específica que quieras probar? Me encantaría hacer snorkel y explorar la vibrante vida marina. Eso sería increíble. El paisaje submarino debe ser increíble. Lección 12. Gestión de tareas. ¿Cómo priorizas tus tareas cuando tienes un día ajetreado por delante? Normalmente los organizo según la urgencia. Me ayuda a mantenerme concentrado. Ese es un enfoque inteligente. Garantiza que las tareas más importantes se realicen primero. Exactamente. Creo que reduce el estrés cuando tengo un plan claro. ¿Utiliza alguna herramienta o aplicación en particular para ayudar con eso? Me gusta usar una lista simple de tareas pendientes, pero a veces también confío en planificadores digitales. Esas son excelentes herramientas. Se trata de encontrar lo que funcione mejor para usted. Sí, y ajustar mis métodos según sea necesario me mantiene eficiente. Es impresionante cómo una organización eficaz puede transformar nuestra productividad. Lección 13. Rutina de ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios has estado haciendo últimamente para mantenerte en forma? He estado incorporando una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza a mi rutina. Eso suena equilibrado.
El cardio es excelente para la resistencia, mientras que el entrenamiento de fuerza desarrolla los músculos. Exactamente. Siento que cada semana me estoy volviendo más fuerte y saludable. Es inspirador escucharlo. ¿Tienes un ejercicio cardiovascular favorito? Realmente disfruto correr, aclara mi mente y mejora mi estado de ánimo. Eso es fantástico. Correr puede ser una experiencia muy liberadora. Sí, y me encanta cómo me permite explorar nuevos senderos y parques. Es una maravillosa manera de combinar el ejercicio con el disfrute de la naturaleza. Lección 14. Refresco matutino. Eso suena refrescante. ¿Qué sueles hacer para empezar el día? He estado intentando incorporar batidos a mi rutina matutina. Los batidos son una excelente manera de acumular nutrientes y sentirte lleno de energía. Exactamente. Me encanta experimentar con diferentes frutas y verduras. ¿Tienes una combinación favorita? Disfruto una mezcla de espinacas, plátano y un chorrito de leche de almendras. Eso suena delicioso. Es una excelente manera de incorporar los greens. Sí, y definitivamente me ayuda a comenzar el día de una manera más saludable. Debería intentarlo. Suena como una forma sencilla de mejorar mi mañana. Lección 15. Recogida de entradas. ¿Pagaré con mi tarjeta las entradas? ¿Puedo recogerlos en la estación? Sí, normalmente así es como funciona. Simplemente presente su confirmación. Excelente. Es conveniente recogerlos justo antes de abordar. Exactamente. Ahorra tiempo y evita prisas de última hora. Lo aprecio, hace que la experiencia de viaje sea mucho más fluida. Con seguridad. Además, nos permite disfrutar del viaje sin estrés. Tengo muchas más ganas de hacer este viaje ahora. Yo también. Será una aventura llena de grandes recuerdos. Absolutamente. Asegurémonos de tener todo listo antes de partir. Lección 16. Aventura de senderismo. Perfecto. Parece que estamos listos para una fantástica aventura de senderismo este fin de semana. No puedo esperar. Se supone que los senderos son hermosos en esta época del año. Sí, y he oído que las vistas desde la cima son absolutamente impresionantes. Eso suena increíble. Me encanta una buena caminata que ofrece paisajes impresionantes. Yo también. Es la manera perfecta de conectarse con la naturaleza y relajarse. Acordado. Además, es un gran ejercicio sin que parezca una tarea ardua. Exactamente. Hay algo refrescante en estar al aire libre y respirar aire fresco. Estoy muy emocionado de explorar nuevos senderos y disfrutar del aire libre. Empaquemos algunos bocadillos y mucha agua para mantener nuestra energía. Lección 17. Atracciones de París. Estoy totalmente de acuerdo. También deberíamos buscar atracciones imperdibles en París mientras estemos allí. Absolutamente. Hay tanta historia y cultura para explorar en la ciudad. La Torre Eiffel es un clásico, pero también me encantaría ver el Louvre. Sí,
La colección de arte que allí se encuentra es sencillamente incomparable. Y hay que pasear por el río Sena, es una experiencia tan romántica. Definitivamente, me imagino tomando hermosas fotografías a lo largo de las orillas del río. Además, las cafeterías cercanas serán perfectas para un pequeño descanso. Ya puedo probar los croissants y tomar un poco de café. Parece que vamos a tener un viaje inolvidable lleno de experiencias increíbles. Lección 18. Hockey femenino. Jugar al hockey por diversión es fantástico, pero es sorprendente ver que el hockey femenino ahora es reconocido como deporte oficial. Estoy de acuerdo. El hecho de que esté incluido en los Juegos Olímpicos de Invierno es un gran paso adelante. Realmente lo es. Muestra el talento y la dedicación de las atletas. Sí, e inspira a las jóvenes a practicar deportes y ser activas. Exactamente. Ya es hora de que las mujeres reciban el mismo reconocimiento que los hombres en los deportes. Me encanta que cada vez más personas estén empezando a apreciar la habilidad que implica el hockey femenino. Y la pasión que estos atletas aportan al juego es verdaderamente inspiradora. Absolutamente. Crea un sentido de comunidad y apoyo tanto entre los aficionados como entre los jugadores. No puedo esperar a ver cómo evoluciona el deporte en los próximos años. Lección 19. Diversión de verano. Eres afortunado. Podría unirme a ti mañana para ese viaje a la playa. Eso suena como un plan. Tenía muchas ganas de divertirme bajo el sol. Será una excelente manera de combatir este calor que ha estado rondando últimamente. Absolutamente. La playa es el escape perfecto cuando las temperaturas suben así. ¿Has pensado en lo que deberíamos llevar para el día? Sí, estaba pensando en llevar algunos snacks y mucha agua para mantenerme hidratado. Buena idea. Tampoco podemos olvidarnos del protector solar, no queremos quemarnos. Bien, y tal vez podamos traer un frisbee o una pelota de playa para algunos juegos. Eso sería divertido. Será agradable relajarse y disfrutar juntos de la brisa del mar. Lección 20. Volando alto. Estaba pensado solo para que el piloto y nosotros estuviéramos en el avión, solo un grupo pequeño. Eso suena emocionante. Disponer de un vuelo privado hace que la experiencia sea aún más especial. Estoy de acuerdo. Se siente exclusivo y nos permite disfrutar del viaje sin distracciones. Además, es una gran oportunidad para ver el mundo desde una perspectiva diferente, ¿no crees? Definitivamente. Las vistas desde arriba son impresionantes e inolvidables. Me imagino lo hermoso que debe ser sobrevolar los paisajes. ¿Y recuerdas que nuestra mamá nos tomó una foto al lado del avión antes de abordar? Sí, es un recuerdo que atesoraré para siempre y que captura nuestro espíritu aventurero. Son momentos como estos los que hacen que viajar valga la pena y sea memorable. Lección 21. Acepta el cambio. Deberías intentarlo, esta es tu oportunidad de dar un acto de fe. Creo que lo haré. Es hora de aprovechar las oportunidades que se me presentan. El cambio puede ser desalentador, pero a menudo conduce a experiencias asombrosas. Exactamente. He dudado,
pero ahora me siento inspirado a esforzarme. Ese es el espíritu. El crecimiento proviene de salir de tu zona de confort. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío que se me presente con confianza. Tienes la fuerza para triunfar y creo en ti de todo corazón. Gracias. Su apoyo significa mucho, me da el coraje que necesito. Solo recuerda, cada paso adelante es un paso hacia tus sueños. Lección 22. La elección. Se nos ha dado la opción de cambiar el curso de nuestro futuro. Es una responsabilidad poderosa saber que nuestras decisiones importan. De hecho, el hombre posee el poder de destruirse a sí mismo con sus elecciones. Eso es cierto, debemos considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. Sacrificar toda la carrera por capricho no es algo que deba tomarse a la ligera. Es vital pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. Podemos crear un futuro mejor si elegimos sabiamente y actuamos con intención. Absolutamente. Juntos podemos tomar decisiones que conduzcan a cambios positivos. Se trata de encontrar el equilibrio y garantizar que se escuche la voz de todos. Lección 23. Colores de moneda. ¿Has visto cómo los billetes de $20 se ven tan diferentes en Canadá? Sí, los colores son vibrantes y facilitan mucho su identificación. Es interesante cómo los billetes de $50 e incluso los de $100 también tienen colores únicos. Me encanta eso del dinero canadiense, es como un arco iris de moneda. Es una forma inteligente de ayudar a la gente, especialmente a los turistas, a reconocer los billetes rápidamente. Además, añade un elemento divertido al manejo de efectivo, ¿no crees? Absolutamente. Es como llevar una obra de arte en la cartera. Me pregunto qué los inspiró a elegir colores tan brillantes para los billetes. Quizás querían reflejar la diversidad y la belleza del propio Canadá. Lección 24. Perdido en la naturaleza. Una vez me perdí mientras estaba acampando y fue bastante aterrador. Oh no, debe haber sido una experiencia angustiosa para ti. Realmente lo fue. Terminé en un campo muy grande y me sentí completamente perdido. Solo puedo imaginar el pánico que debiste haber sentido en esa situación. Tenía miedo de que nadie me encontrara y ese pensamiento era aterrador. Es un buen recordatorio de lo importante que es estar atento a su entorno. Exactamente. Ahora siempre me aseguro de tener un mapa y una brújula conmigo. Esa es una decisión inteligente. Es mejor estar preparado que afrontar la incertidumbre. Aprendí la lección ese día y nunca más volveré a tomarme la navegación a la ligera. Lección 25. Perspectivas históricas. Harriet Tubman fue una figura notable antes de la Guerra Civil estadounidense. Sí, jugó un papel crucial para ayudar a los esclavos a encontrar la libertad. La economía de los estados del sur se basaba en gran medida en la esclavitud en ese momento. Es impactante pensar en cuántas personas sufrieron a causa de ese sistema. La valentía de Tubman al arriesgar su vida para llevar a otros a un lugar seguro es inspiradora. Absolutamente. Mostró una fuerza y determinación increíbles en circunstancias extremas.
Su legado continúa inspirando a muchos a luchar por la justicia y la igualdad hoy. Es importante recordar sus contribuciones y las luchas que enfrentó. La historia nos enseña valiosas lecciones sobre la resiliencia y la lucha por la libertad. Lección 26. Amigos solidarios. Entiendo su aprensión sobre los próximos cambios. Gracias. Es un poco abrumador, pero agradezco su apoyo. No te preocupes, haremos todo lo posible para ayudarle durante esta transición. Eso significa mucho para mí. Tener amigos a mi lado hace toda la diferencia. Juntos, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Me siento más seguro al saber que no estoy solo en este viaje. Iremos paso a paso y celebraremos cada pequeña victoria. Sí, estoy entusiasmado con lo que nos espera, especialmente con su apoyo. Solo recuerda que está bien confiar en los demás cuando las cosas se ponen difíciles. Lección 27. Gustos musicales. Disfruté tocando una mezcla de canciones clásicas y contemporáneas durante mi última actuación. Eso suena maravilloso. Combinar diferentes géneros crea una experiencia única. Exactamente. Me permite mostrar mi versatilidad como músico. Apuesto a que al público le encantó la variedad, los mantiene comprometidos y entretenidos. Realmente lo hicieron. Es fascinante ver cómo los diferentes estilos resuenan en la gente. La música tiene una forma de conectarnos, sin importar el género o la época. Es mágico como una sola melodía puede evocar tantas emociones. Estoy completamente de acuerdo. Cada canción cuenta su propia historia y toca los corazones de manera diferente. No puedo esperar para volver a actuar y compartir mi amor por la música con los demás. Lección 28. Planificación colaborativa. Entiendo su aprensión sobre el cronograma del proyecto que discutimos. Puede resultar un poco desalentador, especialmente con tantas piezas móviles involucradas. ¿Qué tal si revisamos el cronograma juntos para hacerlo más manejable? Eso sería útil. Creo que podemos encontrar una manera de dividirlo en pasos más pequeños. Absolutamente. Las tareas más pequeñas pueden hacer que el proyecto parezca menos abrumador. Además, podemos asignar roles específicos para garantizar que todo se haga de manera eficiente. Exactamente. El trabajo en equipo marcará una gran diferencia en nuestro éxito. Agradezco su disposición a colaborar, realmente me tranquiliza. Juntos, podemos crear un plan que funcione para todos los involucrados. Lección 29. Apreciación. Es genial saber de tu proyecto, aprecio su atención al detalle. Gracias. Es bueno saber que mis esfuerzos son reconocidos. Realmente demuestra cuánto te preocupas por la calidad de tu trabajo. Creo que cada pequeño aspecto contribuye al resultado final, ¿no? Absolutamente. Son las pequeñas cosas las que a menudo tienen el mayor impacto. Exactamente. Siempre me esfuerzo por dar lo mejor de mí en cada tarea que realizo. Y definitivamente vale la pena, tu compromiso es inspirador para quienes te rodean. Espero motivar a otros a poner el mismo nivel de esfuerzo.
con tu pasión, no tengo dudas de que lograrás grandes cosas en el futuro. Lección 30. La aventura te espera. He estado pensando en lo que tienes en mente para nuestro fin de semana. ¿Qué tal hacer una caminata en el cercano Parque Nacional? Suena como una idea fantástica. Nos esperan aire fresco y hermosas vistas. Sí, es la manera perfecta de escapar de la ciudad por un rato. Me encanta estar rodeada de naturaleza, es tan refrescante y pacífico. Yo también. Además, es una excelente manera de hacer algo de ejercicio y crear vínculos. ¿Tiene algún sendero específico en mente que deberíamos explorar? Estaba pensando en el que lleva a la cascada. Es impresionante. Eso suena increíble. No puedo esperar a verlo y tomar algunas fotos. Lección 31. Direcciones. ¿Seguro? Para llegar, sigue recto y toma la segunda a la izquierda. Entiendo. ¿Qué tan lejos está de aquí, crees? Probablemente sean unos 10 minutos en coche, dependiendo del tráfico. Eso no está nada mal. Estoy deseando comprobarlo. Yo también. Me encanta descubrir nuevos lugares en la zona. ¿Crees que deberíamos traer algo especial para el viaje? Quizás algunos bocadillos y bebidas para el camino, eso sería divertido. Gran idea. Hará que nuestro viaje sea aún más agradable. Asegurémonos de planificar con anticipación para no olvidarnos de nada. Lección 32. Opciones de biblioteca. Puede pedir prestado en la biblioteca o comprar uno en línea o en una librería. Eso suena conveniente. Me encanta la idea de pedir prestados libros. Ahorra dinero y te permite explorar diferentes géneros. Exactamente. Además, devolverlos significa que siempre podrás conseguir otros nuevos. ¿Tienes algún libro en particular en mente que quieras leer? Estoy pensando en una novela que me han recomendado. Eso es emocionante. Me encantaría saber de qué se trata una vez que comiences. Definitivamente compartiré mis pensamientos contigo. No puedo esperar para sumergirme. Espero con ansias nuestra próxima discusión sobre el libro. Lección 33. Seguridad aeroportuaria. Recuerda colocar tus dispositivos electrónicos en una bandeja separada en seguridad. Lo tengo cubierto. Siempre me preparo para estas cosas. Bien. ¿Qué tal usar zapatos que sean fáciles de quitar? Definitivamente. Elegiré mis zapatillas sin cordones por conveniencia. Movimiento inteligente. Hará que todo el proceso sea más rápido. Exactamente. Prefiero no retrasar la fila. Y no olvides tener a mano tu tarjeta de embarque. Por supuesto, siempre lo guardo en un bolsillo de fácil acceso. Estás bien preparado, viajar contigo será muy fácil.